Lo que por desgracia no caduca, ya ves tú qué bien lo hilo, es la precariedad laboral que hemos estado comentando, con el foco evidentemente puesto en España con Fran y con Lidia, y que contigo pues queremos ampliar ese foco, queremos irnos hasta el resto de Europa, para que nos comentes. Te empiezo preguntando un poco sobre una situación más general, sobre una fotografía de la precariedad laboral, de la situación de los ciudadanos, de los trabajadores a nivel europeo. ¿Qué nos puedes contar? Bueno, mira, en la Unión Europea se suele ligar bastante, no solo en la Unión Europea, también en España, en los debates que se van teniendo, la precariedad laboral con la, iba a decir con la salud mental, más en concreto con el desgaste, ¿no? de esa salud mental, y en 2022 un informe de la Comisión Europea dijo que el 27% de las personas que trabajan en la Unión Europea, es decir, que tienen un empleo, sufrió episodios de estrés, depresión y ansiedad, ligados también sobre todo, bueno, a la salida de la pandemia, etcétera, etcétera, pero también a condiciones laborales, como decimos, bueno, pues mejorables en el menos malo de los casos, precarias en el peor de los casos. Y lo cierto es que sí que la Unión Europea, Adri, está aprobando medidas dentro del eterno debate de las competencias que pretenden luchar contra la precariedad laboral, como puede ser la Directiva de Igualdad eh, Laboral, pero que también es una directiva de igualdad de género y enfrenta, digamos, varios retos, tanto el de la lucha contra la precariedad como el de la igualdad de género en el mercado laboral, ruptura de los techos de cristal, etcétera, 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 etcétera. Va todo en el mismo pack, ¿no, Adri? Sí, a ver, justo me ahorras la pregunta de preguntarte por las competencias, porque justo estábamos escuchando al inicio del episodio a la ministra de Trabajo y vicepresidenta, Yolanda Díaz, es decir, que aquí a nivel nacional hay bastantes competencias, hemos hablado incluso de la reforma laboral, así que hablamos de competencias nacionales. Hay un punto que también te quería preguntar, porque hemos ligado, bueno, a ver, no es que hayamos ligado, es que es lógico, la precariedad laboral o la situación de los trabajadores al sueldo, vamos a decir. Entonces, una de las principales políticas en términos laborales es el sueldo mínimo, el salario mínimo. En este sentido, por compararnos también con Europa, ¿cómo está esto del salario mínimo o cuál es el salario mínimo en Europa? Hay un poco de todo, hay desde los 477, estos datos son de actualizados a enero de 2024, están desde los 477 euros de Bulgaria, que es el salario mínimo más bajo, a los 2.571 euros de Luxemburgo. O sea, a nosotros nos parece muy poco lo de Bulgaria, que sí que lo es, y mucho lo de Luxemburgo, que también lo es, pero esto está enmarcado con el coste de la vida en cada país. Normalmente va bastante de la mano, digamos que luego en el punto intermedio encontramos desde el salario mínimo que tenemos en España hasta los 2.000 euros más o menos, en los que oscila pues, el salario mínimo en Alemania, en Países Bajos, en Irlanda o en Luxemburgo. Perdón, o en el propio Luxemburgo, que como hemos visto supera esos 2.500 euros incluso, pero en Francia está en 1.767 euros mensuales, que puede parecer un salario mínimo bastante alto, pero ya hemos hablado en otros episodios, por ejemplo, lo costoso que es el acceso a la vivienda en las grandes ciudades francesas. Es decir, los datos por sí solos no nos dicen toda la información que necesitamos, es decir, los salarios mínimos son altos o bajos, pero viendo la foto completa, ¿no? Sí, y alguien se ha podido sorprender o le ha podido llamar la atención esos 2.500 euros mensuales en Luxemburgo, como los que no llegan ni a 500 en Bulgaria, pero no sé si se va a sorprender más cuando sepamos que hay países de ricos, vamos a decirlo así, de Europa, que ni tan siquiera tienen un salario mínimo. No, hay 5 países de la Unión Europea que no tienen salario mínimo, son Dinamarca, Italia, Austria, Finlandia y Suecia, y esto es sorprendente porque los países nórdicos que tienden bueno, a ser referencia en estos temas, pues los 3 países nórdicos de la Unión Europea no tienen salarios mínimos, y esto fue una de las, o está siendo una de las grandes dificultades a la hora de negociar una directiva para homogeneizar
los salarios mínimos en toda la Unión Europea. Este es uno de los frenos. Otro es que en la nueva Comisión Europea no hay una comisaría, no hay un portfolio dedicado al empleo. Sí lo hubo en la pasada legislatura, que estuvo en manos precisamente del luxemburgués Niklas Schmid, el país con el salario mínimo más alto, estaba, entre comillas, a cargo de esa comisaría. En esta legislatura ya no existe ese portfolio, no hay esa etiqueta, y los temas laborales han pasado a un segundo plano aquí en Bruselas. Sí, pero la cuestión es que cuando estábamos todavía discutiendo aquello de Teresa Rivera, las comisiones, nos explicabas un poco e incluso nos presentaste quién es quién, hablábamos de que las comisarías en principio se instalan o se crean en función también de las competencias que tiene la Comisión Europea o la Unión Europea como tal. Por tanto, podemos leer, o que queremos leer, ¿no?, que entonces el tema trabajo, el tema laboral, no debe ser una gran competencia para la Unión Europea. Claro, aquí también entraría el tema de, aunque se esforzasen mucho en armonizar el salario mínimo, como tú dices, ¿realmente eso puede llegar a algún sitio? Es decir, ¿hay una competencia como para que la Unión Europea diga, este tiene que ser el salario mínimo? No, pero sí lo pueden acordar los Estados miembros, en tanto en cuanto son ellos los competentes. El problema está en lo que te digo, que los mercados laborales, cada uno es de su padre y de su madre. No hay salarios mínimos, por ejemplo, en estos 5 países que decíamos, pero ahora mismo se está negociando en el Consejo la directiva sobre prácticas no remuneradas, y Hungría está intentando, ahora mismo presidencia rotatoria hasta dentro de muy poco del Consejo de la Unión Europea, está intentando, bueno, ser un poco más laxo, ¿no?, en esa directiva. Hay países como España y Portugal que quieren ser bastante más firmes. Los temas laborales a nivel de negociación europea son complejos por esto, ¿no? Porque, bueno, aquí sí que hay 27 elementos prácticamente diferentes, o sea, prácticamente casi opuestos en algunos casos, muy diferentes entre ellos, y de hecho lo vemos cuando nos relacionamos, ¿no?, con gente de otros países. Pues hombre, pues si tú te encuentras con un luxemburgués y le dices que hasta hace 6-7 años el salario mínimo en España superaba por poco, digamos, los 700 euros, pues te mirará con cara de ¿qué me estás contando? Entonces, ahí está un poco el debate, ¿no? Claro, porque eso supongo que además tenéis la oportunidad, sobre todo evidentemente los corresponsales que habláis con colegas de toda Europa, de hacer estas comparativas. Pero como bien dices, por ejemplo, las declaraciones que escuchábamos de Yolanda Díaz reaccionando a la noticia de Globo este pasado lunes, eran en Bruselas, no sé, esta semana, si es que, bueno, claro, al final los ministros de trabajo, si es que en todos los países se llaman así, son los que realmente tienen las competencias para decidir o para armonizar el tema del salario mínimo. Hablabas tú ahora de las prácticas remuneradas. Esto al final es una, entre comillas, cuestión de fe, ¿no? Del hecho de que allí en Bruselas se negocie algo que luego acabe bueno, cumpliéndose en los estados, intuyo. Muchas cosas, nos viene bien cerrar con esto para dejar aquí el titular, porque muchas cosas en la Unión Europea son una cuestión de fe. No te diré la mayoría, pero cuando nos metemos en terrenos complejos son claramente una cuestión de fe. Es una cuestión de fe llevar a la práctica el informe Draghi, era una cuestión de fe hablar de inversión conjunta en defensa, y parece que, bueno, más o menos esa fe ya se va convirtiendo en algo tangible, y es una cuestión de fe plantear un salario mínimo a nivel europeo por lo que te digo, ¿no? Porque si ya es complicado poner de acuerdo a 27 Estados miembros en temas donde podemos encontrar 2 o 3 bloques de países, pues que vamos a contar en algo tan peliagudo, tan complejo, tan exigente como los mercados laborales.